doctor Arturo Bolio. Gracias por participar en este proceso. Y le pedimos al doctor Rolando Wilfrido de la C. Cañas, si por favor puede pasar a hacer su presentación. Muy buenas tardes, doctor Rolando de la C. Adelante. Muchísimas gracias, senadoras, senador. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer este espacio que se nos brinda a todos los que estamos pretendiendo ser honrados para dirigir a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. Yo me he dedicado los últimos 15 años de mi vida a la materia electoral. Estuve en el Instituto Federal Electoral, en la dirección jurídica estuve 8 años, he tenido mucha vinculación con la FEPADE, tuve la oportunidad de dirigir el área contenciosa y después tuve la oportunidad de dirigir la dirección jurídica y desde ahí tener relación institucional con la FEPADE desde el momento en el que se presentan las denuncias, se hacen el seguimiento a las averiguaciones previas también institucionalmente se llevan las distintas estrategias para el fortalecimiento de la justicia electoral. Tengo una maestría en Administración Pública y un doctorado en Derecho. Tuve también la oportunidad de trabajar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ser el secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, situación que me dio una visión global de la justicia en nuestro país a nivel federal y local. Pienso que la FEPADE, tanto como todas las instituciones de procuración de justicia, sufren hoy de una crisis de credibilidad. Nuestro sistema electoral, desde sus inicios, ha partido de la base de la desconfianza. Y con base a la desconfianza ha sido el motor que poco a poco ha ido perfeccionando a las instituciones electorales desde su fundación. El INE y nuestras leyes electorales, la propia Constitución, ha ido sufriendo reformas para perfeccionarse prácticamente en cada una de las elecciones federales, sobre todo las presidenciales. Y ahora tocó la suerte en estos procesos de reforma a la legislación penal y tocó también a la FEPADE. En una situación en la que pues también hay una reforma en un nuevo sistema acusatorio penal y a la cual va a meter en una dinámica a la FEPADE mucho más compleja de la que hoy tenemos. Entonces, si se dice, como lo comentaba hace un momento la senadora Padierna, que la FEPADE no ha tenido en la percepción de la sociedad esa efectividad que se solicita, es porque en ocasiones, o más bien porque pareciera que el sistema no era el adecuado. En muchas ocasiones la FEPADE ha sido utilizada para lastimar, para denostar a candidatos en momentos próximos o inclusive ya en campañas electorales, y no hay una reacción suficientemente rápida para poder corregir. Esta es una cuestión más institucional y de forma que creo que sea un tema de FEPADE, pero también me parece que es una situación que tiene que ver también con la capacitación y la educación que nosotros tenemos que, o que más bien que la institución tiene que generar día con día. Ya han comentado mucho de la educación cívica y de las campañas de prevención, pero sí, efectivamente es fundamental que la FEPADE, y no solamente la FEPADE, sino el INE y todas las instituciones que se dediquen a esto,
realicen campañas de educación cívica, pero no en los momentos solamente electorales. Estas campañas tendrían que hacerse en todo momento y no solamente dirigidas a los votantes o a los próximos votantes, sino realmente generar una cultura de respeto a la legalidad y de respeto a las instituciones desde las propias escuelas, hacer ejercicios con las escuelas para que después sea natural el respeto a la ley, el respeto a las instituciones y el respeto a los órdenes jurídicos. Me parece que en este momento la FEPADE tiene retos fundamentales, ya se han dicho. Uno de los retos fundamentales es el no solamente ser un órgano con autonomía técnica, no solamente parecer un órgano con autonomía técnica, sino también ser un órgano con autonomía técnica, pero también tener todo el respaldo institucional para poderle ejercer. La reforma ha generado 32 fiscalías locales. Esto en su momento puede generar problemas competenciales entre las fiscalías locales y la Fiscalía Federal. Entonces, se tiene que realizar una serie de alianzas, acuerdos, convenios de colaboración con las fiscalías locales, gracias, con la FEPADE para poder prepararse para las elecciones que vienen y las que siguen en esta nueva estructura de organización penal electoral. Muchas gracias. Gracias por su presentación, doctor Rolando de la C. Pregunto a mis compañeras senadoras y senadores quién quisiera hacer. Senadora Angélica de la Peña. Muchas gracias, senadora. Doctor Rolando Wilfredo de la C, observamos en su currícula que tiene usted una gran expertise, una formación muy importante, además académica, al haber estado en la Facultad de Derecho de la UNAM y por supuesto pertenecer hasta la fecha a la barra de abogados. Nos parece que tiene cumplimiento muy amplio los requisitos curriculares, sobre todo de formación para la aspiración a este encargo. Quisiera que nos pudiera informar cómo contextualiza la nueva reforma constitucional y que deriva en leyes secundarias, de manera particular la que tiene que ver con los delitos electorales en el ámbito de la competencia de la FEPADE. Muchas gracias, senadora, con todo gusto. Efectivamente, pues he tenido el honor de dar clases en la UNAM, en el ITAM, en la maestría del Instituto Nacional de Administración Pública, cosa que me apasiona y espero no dejarlo de hacer. Como lo comentaba hace un momento, el motor que motiva la reforma constitucional reciente y la anterior y la que fue anteriormente han sido los resultados que se han visto para mejorar en los procesos electorales. Es decir, la materia electoral, a diferencia de otras materias de derecho, es una materia dinámica. Es una materia a la que continuamente hay que estar alcanzando, porque los usos en las campañas electorales rebasan a la legislación. Y en materia penal, hacía mucho tiempo que tenía que haberse reformado. Los tipos penales hacía mucho tiempo que se habían rebasado. Las conductas que se estaban realizando en los procesos electorales no estaban tipificadas y por lo tanto no podían ser sancionadas como tales, porque específicamente en materia penal hay que cuadrar el delito para poderlo sancionar. Entonces me parece que fue un esfuerzo necesario, importante y además que pone al día todos los tipos penales, que posiblemente nos quedemos cortos porque seguramente vamos a encontrar nuevos tipos penales, o más bien nuevas conductas ilegales que no van a estar en los tipos penales, pero entonces habrá que realmente reflexionar sobre la manera en la que vamos a tener que ir adecuando nuestras normas penales, sobre todo porque basamos, como lo comentaba, en un principio de desconfianza y siempre vamos a estar descalificando a la institución, o se puede estar descalificando
al candidato en base a que se busca, se piensa que siempre o se puede hacer trampa y que no se quiere sancionar. Y en muchas ocasiones no es que a lo mejor no se quiera, sino que legalmente no se puede. No se vale solamente armar una averiguación previa, consignarla y a sabiendas de que en el juicio, en el procedimiento penal, pues no va a haber camino para esa consignación y lo único que vamos a hacer es formando números estadísticos. Gracias. Muchas gracias. Senador Carlos Puente, por favor, si gusta hacer uso de la palabra. Muchas gracias, senadora. Doctor, bienvenido al Senado de la República. Quisiera ser muy puntual en mi pregunta. Aquí se ha hablado ya bastante de esa crisis de credibilidad, de esa base de desconfianza que existe entre los ciudadanos. Me gustaría conocer su opinión en el caso de ser designado como titular de esta Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales. ¿Cuál sería su plan de acción para tratar de generar una mayor credibilidad y poder ir avanzando en esa confianza en un proceso electoral que ya inició? Gracias. Gracias por su respuesta. Bueno, en primer lugar, buscar que efectivamente se aplique la legislación electoral, la nueva legislación electoral, los supuestos que están en la Ley General de Delitos Electorales y que haya sanciones. Es decir, no solamente basta realizar investigaciones, perseguir los delitos y hasta ahí quedarnos, sino hay que hacer una buena integración de los delitos, hay que hacer integración de averiguaciones con verdadera autonomía, ¿no?, sin importar a quién estamos abriéndole una averiguación, porque más allá de candidatos se trata de instituciones y la FEPADE es uno de los pilares, así como el INE, de la democracia. Y si no tenemos instituciones fuertes en FEPADE o en el INE, al rato vamos a generar una reforma adicional porque la sociedad no va a creer en ellos. Entonces es momento ya de empezar a generar condiciones para que la FEPADE sea creíble y eso se puede generar actuando y siendo transparente, abriendo informes. Estaría ideal poder informar inclusive hasta en el propio seno del Consejo General del INE lo que se está haciendo en FEPADE para que todos los actores políticos sepan, no tengan que ir a preguntar, sino que se abran periodos de información regulares y que se empiece a generar certeza en la ciudadanía de que las instituciones están funcionando, ¿no? Y yo no digo que no hayan funcionado, lo que pasa es que a veces esa comunicación es lo que hace falta con el ciudadano. De nada. Gracias por su pregunta, por su respuesta. Ahora una pregunta muy breve. Como usted sabe, ahora estamos ya transitando hacia el nuevo sistema acusatorio que estará en vigor ya en su totalidad en el 2016. Y en este mismo los acuerdos reparatorios constituyen una solución alterna del procedimiento según lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. La FEPADE como institución pública y como institución del Ministerio Público Federal, tratándose de delitos electorales, podría aprobar los acuerdos reparatorios, que es la solución alterna que se maneja en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí o no? Bueno, partiendo desde mi punto de vista, los bienes jurídicos tutelados de la FEPADE deberían ser en primer momento la libertad del voto, en segundo momento la organización electoral y en tercer momento la equidad y la contienda. Y siendo valores tan importantes, creo que no serían susceptibles de acuerdos reparatorios. Creo que esos hay que continuar y llegar hasta las últimas consecuencias cuando se trata de estos bienes jurídicos tutelados, porque lo que está en juego es la credibilidad en la democracia mexicana. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. De la CE, le agradecemos su participación en estas comparecencias. Gracias. Y ahora le pedimos, por favor,
al maestro José Félix Cerezo Vélez, si podría pasar a hacer su presentación. Muchas gracias. Cedemos el uso de la palabra. Buenas tardes. Agradezco ante todo al Senado de la República, a los integrantes de esta Comisión de Justicia del Senado de la República y en particular al señor presidente Roberto Gil, que tuvimos oportunidad de trabajar conjuntamente en el entonces Instituto Federal Electoral. Mi participación ante todo deriva de agradecer ante esta soberanía el hecho de que durante más de 30 años de mi desarrollo profesional lo he dedicado a la materia penal y a la materia electoral. Soy Ministerio Público Federal por oposición y he ocupado diversos cargos en la Procuraduría General de la República como Director General de Amparo, como Director General de Visitaduría, y esa experiencia me permite tener un perfil para la investigación y persecución de los delitos. De cierta manera, esa actividad la he desarrollado conjuntamente con la situación de trabajar 10 años en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en específico a la Sala Superior, como secretario de Estudio y Cuenta y secretario instructor, y 7 años que trabajé en el Consejo General como asesor de un consejero. Esa situación me hace poder venir a esta representación y establecer que el perfil que debe tener a la persona que honren con designarla como fiscal especial o para la atención de los delitos electorales, es que el problema en la justicia o en la procuración de justicia no es el hecho de que se consigne o no se consigne, sino, como lo decían las personas que me anteceden, es que en esta materia la cuestión es que es la democracia en México. La democracia que de cierta manera, cuando se realizan conductas ilícitas, que parte de mi ensayo establece cómo evolucionan los delitos electorales. Los delitos electorales desde su inicio fueron considerados como conductas graves y las que no eran graves eran faltas electorales. Durante todo ese periodo, la forma de haberlas codificado, pues establecían que a veces estaban en la ley electoral. A partir del 90 pues se trasladaron a una situación de ponerlas en un título 24 del Código Penal Federal, y con la actual reforma, con la reforma constitucional y con la reforma reciente del año pasado que se va desarrollando en las obligaciones de establecer Ley General de Procedimientos Electorales y una nueva Ley General de Delitos en Materia Electoral. La finalidad de esta ley general, por una disposición constitucional y que se desarrolla y que ya es su vigencia a partir del 23 de mayo del 2014, esta nueva ley general establece lo que ahorita muchos de mis compañeros que aspiran a este cargo establecen, que es la prevención del delito. Los que hemos estado en la Procuración de Justicia y que hemos estado en averiguación previa, pues recordamos que lo que tenemos que hacer en la integración de las averiguaciones, tenemos que integrar los elementos del tipo. Entonces resulta que si las conductas nos establecen elementos subjetivos que son muy difíciles de probar, pues esa situación cuando se consigna, pues resulta que la consignación va a ser devuelta o se va a negar la orden de aprehensión, o en un momento dado, en el término constitucional, se va a decretar la libertad. He escuchado con atención que las cifras de la Fiscalía actualmente son muy mínimas, pero a veces la situación deriva de que la consignación establece muchos requisitos, establece el tipo penal que se va a investigar, muchos requisitos que los jueces que van a resolver sobre la situación jurídica no los consideran aptos, y por esa situación las consignaciones son devueltas, que esa cifra no nos la refiere la misma FEPADE.
En esta ocasión yo aprovecho estos minutos que me quedan para establecer que de cierta manera me tocó el honor de participar en la integración o en la iniciativa de la actual Ley General de Delitos Electorales, y que de cierta forma viene a colmar todas esas situaciones que muchas iniciativas de varios partidos políticos desde el 96 a la fecha no habían actualizado, muchas conductas que, como se ha dicho, han venido superando a la realidad, ¿no? Casi la mayoría de los delitos electorales pues, son por cuestiones de falsificación de credenciales para votar, el uso la recolección de las mismas credenciales y las conductas que realmente se sufren durante un proceso electoral, pues son estas conductas que vienen con la actualidad, la situación del financiamiento indebido o ilícito de grupos criminales y cuestiones de blindaje electoral, la utilización de los programas de desarrollo social o de pobreza o de esos programas que se tienen en los gobiernos locales y federales que se utilizan para, de cierta manera, establecer esas ilicitudes. Con esta nueva ley, a lo que lleva es que se colman, ya hay coordinación, hay una situación de competencia prevista en el artículo 21 y la coordinación en el artículo 23, donde viene todo este tipo de capacitación, prevención que se tiene que hacer con el Instituto Nacional Electoral. Yo le agradezco muchísimo este tiempo, se me fue muy rápido, no pude desarrollar más algunos otros planteamientos que tenía. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestro José Félix Cerezo Verles. Pregunto a mis compañeras y compañeros quién quisiera hacer uso de la palabra. Senadora Dolores Padierna. Licenciado y maestro en Derecho, en varios estados de la República, pues los servidores públicos y a veces directamente los gobernadores incurren en conductas que han degradado la credibilidad de la política, de los procesos electorales. Desde la Fiscalía, ¿qué haría usted para hacer valer la ley que tipifica muchas conductas ahora como delitos? Quedó mucho. La nueva ley de delitos electorales pues ya considera muchos tipos de delito. ¿Cuáles son los retos que tendría la FEPADE en caso de que usted fuera el fiscal para garantizar en forma preventiva el cumplimiento y las obligaciones de los servidores públicos federales y estatales? Por su respuesta, sí. Gracias. En principio, como lo anticipaba la misma Ley General de Delitos Electorales, establece las competencias para la investigación de las fiscalías federales y locales. Ese es un problema que surge con las elecciones concurrentes, donde hay una elección federal y una elección local, donde participan los servidores públicos, desde el gobernador y los diferentes titulares de las secretarías. Entonces, resulta que cuando pasan este tipo de eventos o estos ilícitos, pues no hay nadie que es competente. O sea, va uno a la FEPADE, no, pues es local, no, pues va uno a la local, no, pues es local. Y entonces hay una situación de pérdida de tiempo donde uno acude a presentar la denuncia, a presentar las pruebas o tienen que actuar de manera rápida y no se hace. Con esta nueva ley ya se establece en el artículo 21 cuál es la competencia de la FEPADE y en el artículo 23 se establece cuál es la competencia de las fiscalías locales. De cierta manera, ese es un problema que surge porque realmente, como usted lo señala, a veces los gobernadores son los que imponen a los procuradores y no hay fiscalías locales. Entonces ya ahora hay una obligación de establecer fiscalías y por eso es la naturaleza de esta situación, de que ahora los fiscales, o en este caso a la persona que designen como fiscal, ya no viene del Ejecutivo Federal, sino esta nueva forma de designación es a través de la designación de las 2/3 partes del Senado de la República. Eso evita este tipo de situaciones, que de cierta manera la Fiscalía tiene que ser imparcial, aparte de su autonomía técnica, y tiene que procurar que la investigación tenga que ser rápida y tenga que integrarse. Y si hay una responsabilidad que haya que deslindar con las investigaciones y la capacitación, porque sí, falta mucha capacitación a muchos de los fiscales o muchos de los ministerios públicos, para efecto de que agilicen y obviamente que sea en un tiempo real, ¿no? Porque generalmente pues, se hacen diligencias y como se dice,
Si es de un estado, pues se tienen que trasladar, se tienen que ir, se tienen que comisionar a personal. Entonces hay que ver en ese convenio de colaboración, porque también así lo dice el artículo 24, que tiene que haber una colaboración entre las fiscalías para efecto de prestar el auxilio. Entonces yo lo que propondría es que de cierta manera ese tipo de eventos con esta nueva ley que establecen nuevos tipos penales que ya de cierta manera cubren este tipo de cosas que hacen ciertos gobernadores o ciertos servidores públicos locales, yo creo que hay que nada más llevar a cabo en su dimensión la aplicación exacta de esta nueva ley general, que es una ley general que es para todos los estados. Muchas gracias. Disculpe. Muchas gracias, Ok. maestro José Félix Cerezo Vélez. Le agradecemos su participación en este proceso y llamaríamos Muchas al gracias. licenciado Juan José Rivera Crespo, si gustaría pasar. Muy buenas tardes, señoras senadoras, señor senador. Muy buenas tardes. Muchas Intentaré gracias. ser muy respetuoso del tiempo que se nos ha otorgado conforme al formato que aprobó la Comisión de Justicia, que creo que es fundamental tener claras las normas bajo las cuales participamos todos. Por lo tanto, he preparado una pequeña intervención que me permitiré dar lectura para ser muy respetuoso del tiempo y entonces al término estaré a sus órdenes para sus preguntas y respuestas. Agradeciendo de antemano la oportunidad de presentar ante ustedes las razones por las cuales me encuentro participando en este proceso, quisiera realizar una exposición breve sobre 3 ejes fundamentales que, en mi opinión, deben tenerse en consideración para la definición del mejor perfil para ocupar la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Primeramente, gracias. Es fundamental que quien aspire a dirigir los trabajos de esta instancia de Procuración de Justicia tenga presente que uno de los objetivos de la unificación de la legislación procesal penal que se materializó con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales es propiciar las condiciones adecuadas para la construcción de una política criminal coherente, articulada e integral, que a juicio de su servidor debe estar estrechamente vinculada con los principios rectores del Estado, ya que, de no ser así, irremediablemente se entraría en una contradicción que tendría como consecuencia violaciones a derechos humanos y desgaste innecesario de las instituciones. Con las reformas efectuadas por el Honorable Congreso de la Unión, tanto en materia electoral como en materia de proceso penal, se ha dado un gran paso para fortalecer el desarrollo democrático del país y combatir la impunidad. Sin embargo, las instituciones deben abonar a este desarrollo democrático a través de actuaciones transparentes y siempre apegadas al principio de objetividad y legalidad. Por lo cual, quien aspire a ocupar un cargo como el que hoy nos reúne, debe encaminar todos sus esfuerzos a aprovechar la oportunidad que se le presenta de llegar a dirigir los trabajos de esa Fiscalía, con estricta observancia ética y apegada a nuestro Estado de Derecho, velando siempre porque se respeten los derechos humanos. En segundo lugar, considero que el blindaje electoral resulta de la mayor importancia y debe articularse con otros derechos y formar parte de una política pública en donde no solo se busque el compromiso de las dependencias encargadas de los programas sociales o la concientización de servidores que tienen a su cargo el ejercicio de recursos públicos, la participación de otras instituciones fuera del campo de lo estrictamente electoral, como pudieran ser las instituciones garantes del derecho de acceso a la información y las contralorías, así como la participación de la sociedad civil, abonaría en gran medida a erradicar prácticas indebidas en estos temas y robustecería el programa de blindaje electoral a través de convenios de colaboración, programas de apoyo ciudadano, difusión de la cultura de la legalidad y otras medidas que se pueden adoptar para convertir este esfuerzo en permanente. Por último, me gustaría agregar por qué me encuentro en este momento ante ustedes. En mi trayectoria profesional y académica he podido participar directamente en 7 procesos electorales, es decir, cuento con una experiencia en la materia electoral de más de 16 años. En esta trayectoria he podido participar en diversas instancias administrativas y jurisdiccionales relacionadas con la materia electoral, desde conducir el proceso electoral en un distrito uninominal hasta conducir los trabajos de fiscalización de los recursos de los partidos políticos como secretario de la Comisión de Fiscalización en el Instituto Electoral del Distrito Federal durante 7 años.
Esta experiencia me ha permitido acumular conocimientos y experiencias sobre prácticamente todos los ámbitos del derecho electoral. Sin embargo, también he tenido la oportunidad de llevar a cabo el ejercicio libre de la profesión como abogado en diversas materias, entre ellas la materia penal, con resultados altamente satisfactorios. Actualmente me desempeño como secretario técnico y ejecutivo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en el cual he podido prestar mis servicios desde hace más de 2 años. Esta experiencia me ha permitido adicionar a los conocimientos que ya referí, una visión más integral sobre el quehacer de la rendición de cuentas que todos quienes desempeñamos una encomienda pública estamos obligados a acatar. Por ello, también la preponderancia que tienen los derechos humanos y su protección, por lo cual en las instancias de procuración de justicia, como es el caso de esta Fiscalía, es el lugar idóneo para demostrar que el ejercicio de las facultades y atribuciones para la investigación y persecución de los delitos, en este caso en materia electoral, se realiza de forma transparente y siempre tutelando los principios de presunción de inocencia y protección de datos personales, sin detrimento de los derechos humanos. Les agradezco mucho su atención. Gracias por su participación. ¿Alguna de las senadoras o senadores que desea hacer el uso de la palabra? Senadora Dolores Padierna, por favor. Usted, maestro Juan José Rivera Crespo, fue director de capacitación de cultura en el InfoDF. Le quisiera preguntar, a propósito de ese cargo, que sin duda la política, los procesos electorales se han deteriorado, los partidos, las instituciones, en particular el INE, a quien le toca, no cumplen con la función de difundir y promover la cultura democrática, los valores de la democracia. ¿De qué manera podría la FEPADE contribuir en el marco de sus atribuciones a inhibir conductas de la sociedad contrarios a los principios democráticos? Esa sería mi pregunta. Con todo gusto, senadora. Yo creo que la FEPADE puede articular programas muy exitosos de penetración hacia el grueso de la ciudadanía en sus distintos estratos, es decir, estudiantes, población económicamente activa, amas de casa, con diferentes modalidades de acción en las cuales pudiera difundir la cultura de la legalidad y dar a conocer aquellas conductas de forma fácil hacia la ciudadanía, donde capacitara a la sociedad respecto de qué es un delito electoral, cómo son sus formas de comisión, y entonces a través de los mecanismos que nos permite ahora la tecnología, como pueden ser cursos virtuales, también pueden ser cursos directamente dirigidos en instituciones de educación media superior, media superior y superior, discúlpeme. Yo creo que podrían implementarse acciones muy exitosas para precisamente llevar a cabo estas acciones de difusión y que la FEPADE contribuyera a la concientización ciudadana y promoviera la participación de la ciudadanía para inhibir este tipo de conductas. Una participación activa para que la sociedad pudiera, a través de los mecanismos con los que cuenta actualmente de transparencia, derecho a la información y los propios mecanismos relacionados con la persecución e investigación de los delitos, pudiera entonces abonar a que esta estructura, este andamiaje que el Congreso de la Unión ahora nos ha dado y que va a estar en práctica, como dice mi ensayo, durante este proceso electoral, pueda ser exitoso. Gracias. Muchas gracias, el senador Carlos Puente. Muchas gracias, senadora. Bienvenido al Senado de la República. Y me gustaría hacerle 2 preguntas. La primera sería, con motivo del caso Rosendo Radilla, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió sobre materia de derechos humanos y principio de supremacía constitucional de manera trascendente reconocimiento y un control de convencionalidad de tipo difuso. Si pudiera explicarnos cómo debe, desde su opinión, cómo debe operar este control de convencionalidad en la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales. Y la segunda, sobre blindaje electoral, ¿qué acciones concretas usted tomaría para colaborar con el IFAI en materia de transparencia y de rendición de cuentas? Por sus respuestas, gracias. Con todo gusto, senador. Respecto a su primera pregunta del caso Rosendo Radilla, el control de convencionalidad
que es un control difuso precisamente porque tiene que ver con el acatamiento del Estado mexicano a todos aquellos acuerdos internacionales a los que está obligado y obviamente a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en este esquema, cualquier institución, no solo la FEPADE, pienso yo, está obligada a que este control de constitucionalidad lo lleve a cabo en sus actuaciones cotidianas. Es decir, ¿cómo? Observando las normas que ya están previstas y aquellos acuerdos de índole internacional que ha suscrito el Estado mexicano para no vulnerar en su actuar en las acciones que va a llevar a cabo, en este caso la Fiscalía para la persecución e investigación de los delitos, no vulnerar los derechos humanos de ninguna persona. Esa es la opinión que yo tengo. Ese control difuso tiene ese sentido. Y la Corte Interamericana en su sentencia, esa es la connotación que le da. Respecto a su segunda pregunta del blindaje electoral y acciones concretas con el IFAI, se podrían establecer convenios de colaboración precisamente respecto de lo que me preguntó también la senadora Dolores Padierna, respecto de la capacitación, del derecho de acceso a la información que tienen todos los ciudadanos y poderlo ejercer no solo respecto de lo que tradicionalmente se ha hecho, que son programas sociales, que son cuestiones de trámites, construcciones, expedientes, algunas sanciones a servidores públicos, que es la gran mayoría de las situaciones que tenemos en el acceso a la información, en las solicitudes que hacemos, sino también pudieran estar relacionadas con las acciones que lleva a cabo el IFAI para concientizar a la ciudadanía de que a través de estos mecanismos se extiende la rendición de cuentas a cualquier institución, sea la Procuraduría General de la República o sea cualquier otra institución, el Instituto Nacional Electoral, y a través de estos mecanismos se va a ir fortaleciendo el andamiaje institucional precisamente para que las instituciones, yo no comparto muchas de las cosas que he escuchado de mis antecesores, porque yo no creo que la FEPADE a la fecha sea una institución fallida, porque eso es la impresión que me da de algunas intervenciones. Yo creo que es una institución en evolución, conforme a las normas que han ido también evolucionando, derivado de la realidad social. Pero bueno, esa es mi opinión. Muchas gracias. Una última pregunta. El artículo 406, fracción séptima del título 24 del Código Penal Federal contenía la hipótesis delictiva relativa al candidato que obtenga y utilice fondos provenientes de actividades ilícitas para su campaña electoral. ¿Cuál es la diferencia con relación a la obtención y utilización de fondos provenientes de actividades ilícitas que se prevé en la Ley General en materia de delitos electorales? Sí, cómo no. Mire, el artículo que ya obviamente nos ha referido del Código Penal Federal establecía una hipótesis que ha quedado ya superada por la Ley General vigente, en cuanto a que es más amplia, y los mecanismos de investigación que tendrá la FEPADE en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT y en colaboración obviamente con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de otras instancias que pueden contribuir, permitirá tener mayor penetración en las facultades de investigación que tiene la FEPADE, precisamente para la persecución de este tipo de ilícitos, que en muchas ocasiones es complicado darle seguimiento para poder acreditar esa obtención de los recursos ilícitos. Esa es mi consideración. Y en relación a los sujetos, antes se preveía únicamente al candidato. En la actual legislación, ¿usted ve un cambio en los sujetos? Bueno, yo recuerdo, ahorita no traigo aquí el texto del artículo, pero yo recuerdo que el tipo penal es amplio y que cualquier persona que obtenga y destine recursos a las campañas políticas o a la promoción de candidatos es sujeto de este tipo de delito electoral. Muchas gracias por su participación, licenciado Juan José Rivera Crespo. Y le pedimos al doctor Santiago Nieto Castillo si podría pasar a hacer su presentación.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muy honrado, señora senadora, señor senador, por la oportunidad de estar presente esta tarde con ustedes. Creo que desde las culturas clásicas uno de los mejores sentimientos de la identidad humana es precisamente el honor, porque genera sensaciones de identidad y de pertenencia. En este caso quisiera iniciar esta participación que tengo frente a ustedes planteando que es un honor para mí estar aquí presente por el tema que se está desarrollando y porque de cara abierta a la ciudadanía en un ejercicio de transparencia se realiza un procedimiento como el que nos ocupa para integrar un órgano de relevancia constitucional que forma parte de nuestro andamiaje constitucional mexicano. Quisiera partir de una premisa, la premisa de que la democracia requiere forzosamente de instituciones. Una visión de Estado implica precisamente ver las instituciones y que esos cuerpos colegiados y esos cuerpos unitarios transiten a través de las reglas claras que establece el Estado de Derecho y a través de una visión de Estado que permita garantizar el ejercicio de los derechos de los integrantes. El presupuesto de cualquier democracia es precisamente que las instituciones cumplan con su cometido. En la medida en que las instituciones cumplan con su cometido, el modelo va a ser un modelo mucho más exitoso y una democracia de mayor calidad. Para México este no es un tema menor. La transición a la democracia mexicana incorporó o incluyó dos elementos muy importantes. Primero, la gestación de 3 instituciones electorales, el Instituto Federal Electoral, hoy Nacional Electoral, el Tribunal Federal Electoral, hoy Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por supuesto la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. Además, constituyó un sistema de partidos plural que ha tenido como resultado precisamente que estemos esta tarde frente a ustedes discutiendo ante la representación más importante de la nación de manera plural y conjunta estos temas que son de la mayor relevancia. La FEPADE, este sería mi punto de partida, tiene que ver con la necesidad de mejorar el proceso penal. Y tendríamos que preguntarnos respecto a este elemento, ¿cuáles son las características o qué es lo que busca el proceso penal? El proceso penal busca 2 cosas básicamente, el combate a la delincuencia, por un lado, y por otro lado, la protección de los derechos de los inculpados y de las víctimas. Este ejercicio, también hay que plantearlo así, tiene siempre una función de tensión entre el combate a la delincuencia organizada, la eficacia de ese combate respecto a la protección de los derechos humanos de las personas que están sometidas a ese proceso. En esta tensión, desde la parte doctrinaria, autores europeos como Muñoz Conde o como Jacobs han planteado una distinción entre un derecho penal del enemigo y un derecho penal garantista que se traduce en todas las legislaciones de las democracias modernas. En este sentido, la pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos o qué es lo que queremos para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales? Creo que el modelo es básicamente de eficacia frente al combate de los delitos sin dejar de respetar los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, mi ensayo planteó 3 elementos que me parecieron importantes, 3 retos fundamentales para la Fiscalía. El primero es efectivamente instrumentar la transición del sistema penal inquisitivo al sistema penal acusatorio. Y este es un tema que no será menor. Van a coexistir los 2 modelos porque tanto a nivel federal como local tenemos modelos estatales y modelos de algunas entidades federativas que ya han transitado al sistema penal acusatorio. En el caso del nivel federal, Puebla, Baja California Sur, de Durango, han planteado Yucatán, han sido de manera gradual autorizados por el Consejo de la Judicatura para hacer esta transición. A nivel local, los sistemas todavía coexisten entre la aplicación de los códigos procesales locales con el Código Nacional de Procedimientos Penales y va a ser un proceso de transición que nos va a llevar hasta el año 2016 en que se termine la vacatio legis de la reforma constitucional del 18 de junio del año 2008. El punto central aquí es que el sistema penal acusatorio implica una transformación del Ministerio Público y también del sistema de impartición de justicia. Implica un Ministerio Público que no litiga en los medios de comunicación, sino que trabaja a través de un ejercicio argumentativo para presentar los asuntos ante los órganos jurisdiccionales que resuelven. Implica principios de inmediación, es decir, la presencia del juzgador frente a todos los casos. Implica un principio
de concentración y de continuidad de las audiencias. Implica un principio de publicidad que no es otra cosa más que el lenguaje ciudadano y la argumentación jurídica consistente y coherente por parte de los operadores jurídicos. En este modelo, creo que el reto que tiene la FEPADE para esta instrumentación es la capacitación y la homogeneización de los criterios para efecto de poder cumplir con su función constitucional. Efectivamente, se planteó aquí acuerdos o salidas alternas al modelo del proceso penal. Existen dentro del nuevo sistema penal acusatorio y creo que es importante que se exploren en algunas ocasiones donde el principio de oportunidad. Concluyo con dos ideas. Segundo tema, las pruebas. Es un reto muy importante para el sistema, para la Fiscalía. ¿Qué hacer en este modelo de transición donde la única prueba plena es la que se presenta ante el órgano jurisdiccional y no la que se presenta ante el Ministerio Público? ¿Cuál es el reto? Fortalecer no solamente el mecanismo procesal de la confesión o de los testimonios, sino las técnicas, los peritos, la reorientación de un modelo para establecer un sistema que dé mejores resultados. Tercer tema, la instrumentación de la reforma penal electoral para poder entender que el significado de esta reforma de 10 de febrero de 2014 está pensado en el aumento de las penas, pero no pensando en que el aumento de las penas va a generar por sí solo el cumplimiento de la norma y la disminución de la delincuencia. El aumento de las penas lo único que nos está diciendo es que para la clase política es importante que estos mecanismos sean y estos delitos sean sancionados. Cierro con esto. A diferencia de los compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, yo creo que la parte más importante del modelo del sistema penal acusatorio y del modelo de la nueva FEPADE con la nueva Ley General en materia de delitos electorales está pensado no en la prevención. El artículo 26 regula la prevención y señala que va a ser en colaboración con el Instituto Nacional Electoral y señala las características en los procesos de educación cívica. Lo que tenemos ante nosotros son en este momento entre averiguaciones previas y actas circunstanciadas 5.500 asuntos de naturaleza penal que se encuentran pendientes en la FEPADE, con 60 consignaciones, con 3 llamadas telefónicas en un mes. Frente a esto, creo que el reto de la FEPADE es importante para poder consolidar la democracia mexicana, dando respuestas no solamente en el ámbito de la prevención, sino en el ámbito del combate a los delitos. Se trata de atender el rezago, se trata de vincularse con el Instituto Nacional Electoral, se trata de dar medidas de transparencia y rendición de cuentas y que algo que fue muy criticado en ocasiones anteriores de que no había informes presentados por los titulares de la FEPADE, creo que es importante que demos ese paso adicional. La democracia requiere de instituciones y requerimos que las instituciones protejan los derechos de los ciudadanos y requerimos algo que también es muy importante, que todo el tránsito del proceso electoral dé confianza, legitimidad y certeza a todos los actores políticos, a todas las instituciones para el mejoramiento de la democracia mexicana. Muchas gracias. Perdón por el tiempo. Muchas gracias por su participación. Quisieras hacer uso de la palabra, la pide la senadora Angélica de la Peña. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Doctor, cuando le escucho y le leo, yo quisiera que pudiera abundar sobre los elementos que nos lleven a una consolidación democrática que fortalezca el Estado de Derecho y cómo se logra, desde su punto de vista, la legitimidad del trabajo de esta Fiscalía desde ese enfoque ante los nuevos retos. ¿Cuál es su enfoque particular sobre esta consolidación democrática de la que usted habla? Muchas gracias, senadora. Partiría de la siguiente premisa: la legitimidad democrática del poder legislativo de ustedes deviene del voto de los ciudadanos emanado de las urnas. La legitimidad democrática del Poder Ejecutivo deviene también de ese voto democrático depositado en las urnas por parte de todas las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos. Sin embargo, en órganos de naturaleza técnica, como puede ser el Instituto Nacional Electoral, como puede ser inclusive el Tribunal Electoral, como puede ser la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, el mecanismo de medición de la legitimación democrática creo que tiene que ver con otros 3 elementos diferentes.
Primero, la argumentación jurídica que plantean en sus sentencias y, en el caso de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, en las consignaciones que formule o durante todo el procedimiento que se desarrolle durante el proceso penal, desde la acta circunstanciada, la averiguación previa, la consignación o, con el nuevo modelo, la presentación y la puesta a consideración de la instancia jurisdiccional, el asunto a través de un procedimiento oral. El segundo punto sería la transparencia y la rendición de cuentas. Tenemos una institución que efectivamente cuenta con pocos recursos en comparación con el Instituto Nacional Electoral y que cuenta con pocos recursos en comparación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, su importancia es vital. Sin embargo, lo importante es que pueda transparentar su actuación a través de rendición de informes, a través de publicidad de sus actos y a través de un lenguaje ciudadano en cada una de las actuaciones diligenciales que presente, para efecto de que las personas que están siendo sometidas a un proceso penal entiendan cuáles son las condiciones o las razones por las cuales están siendo sujetas a un proceso penal. Una de las grandes causas de deslegitimación de los sistemas penales es que las personas no entienden las razones por las cuales están sometidas a un proceso penal, o que no existen las razones suficientes para para que las personas que han sido víctimas de un delito, o a personas o partidos o instituciones que han sido afectadas por la comisión de hechos ilícitos que vulneran la libertad del sufragio, puedan tener las razones suficientes que hayan acreditado si existió o no, en el caso del modelo actual, la probable responsabilidad del inculpado y el cuerpo del delito, y en el caso del nuevo modelo, simple y sencillamente si existe un hecho que pueda haber acreditado una conducta delictiva y si existe la posible responsabilidad del inculpado. Son modelos diferenciados que también había que tratar. El tercer elemento, que creo que sería muy importante, es el acceso a la ciudadanía, el acercamiento con la ciudadanía. Finalmente tenemos una institución que no ha permeado socialmente de la misma forma que lo han hecho el Instituto Nacional Electoral o que lo hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y creo que estos mecanismos nos podrían conducir a una institución que finalmente realice su función constitucional y que dé resultados a la ciudadanía. Si la institución no da resultados y tenemos 60 consignaciones en un año, el nivel de deslegitimidad de las instituciones crece. Al contrario, hay que dar en el marco del derecho, sin filias ni fobias, en ejercicio irrestricto del Estado constitucional de derecho, darle garantías a todos los actores políticos de que las cosas se harán conforme a lo establece el marco normativo. A ustedes. Senador Carlos Puente. Muchas gracias, senadora. Doctor, bienvenido al Senado de la República. Gracias. Me gustaría hacerle dos preguntas. La primera, sabemos que usted es estudioso del modelo de protección de los derechos humanos. Desde su opinión, ¿cómo combatir la delincuencia organizada siendo respetuoso de un modelo garantista de derechos humanos desde la materia penal electoral? Y la segunda, si nos pudiera plantear cuál debería ser el nivel de vinculación con el Instituto Nacional Electoral. Déjeme empezar con la segunda pregunta. Yo creo que el nivel de vinculación está establecido en la ley. Es decir, vamos al artículo 10 de la Ley General en materia de delitos electorales y vamos a encontrar el tipo penal que establece responsabilidad para los operadores administrativos de las campañas electorales, para aquellas personas que están encargadas también de la liquidación de los partidos políticos. Para poder perseguir de manera adecuada ese tipo de delitos, se tiene que contar con la información y la documentación justificativa y comprobatoria del gasto que tiene el Instituto Nacional Electoral. Un segundo modelo, que además ya venía desde antes, es el tema del Registro Federal de Electores. El anterior artículo 411 del Código Penal, hoy el artículo 11 de la nueva legislación, 13, perdón, de la nueva legislación, establece nuevos tipos penales, pero siempre se requiere de cierta información que tiene el Instituto Federal Electoral a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores cuando han existido alteración a los datos, que puede darse desde el tema del turismo electoral hasta el tema de la manipulación informativa. El tercer elemento sería lo del artículo 26. En ese artículo 26 lo que se establece es que las cuestiones de prevención van a ser llevadas a cabo por una instancia, mejor dicho, por la FEPADE, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral a través de los esquemas de educación cívica. Me parece que este elemento no es un tema que tenga que ver con las voluntades
sino tiene que ver con el cumplimiento irrestricto al marco normativo, y es lo que permitirá realizar los convenios de colaboración con el Instituto Nacional Electoral para aumentar en estas tareas. La segunda pregunta es una pregunta muy compleja, y yo le diría que tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico es uno de los grandes problemas del sistema. Es decir, ¿qué es lo que requerimos? ¿Un sistema de derecho penal del enemigo o un sistema penal garantista? Mi punto de vista es que cuando estamos hablando del ciudadano, el sistema tiene que ser un sistema penal de garantista, que proteja los derechos fundamentales de las personas, que establezca la protección del debido proceso, de las suficientes garantías procesales y penales para efecto de que nadie vaya a ser afectado en sus derechos, patrimonio o bienes de manera indebida. Ahora, en el contexto de la autoridad y en el contexto del incumplimiento de las normas, en el contexto específico, por ejemplo, de la vinculación con la delincuencia organizada en términos del artículo 15 de la ley, me parece que ahí tenemos que estar en presencia de un modelo de derecho penal del enemigo. ¿A qué me refiero con esto? En este modelo, cuando estamos hablando de recursos de procedencia ilícita, cuando hablamos de la participación de la delincuencia organizada en el financiamiento de las campañas electorales, me parece que el modelo tiene que ser un modelo que conduzca a una mayor eficacia para evitar que servidores públicos, evitar que funcionarios partidistas o evitar que miembros de la delincuencia organizada vulneren el marco normativo. Porque al final del día, un voto votado a través de la presión de la delincuencia organizada es un voto que no es libre y por tanto no cumple con la característica más importante del modelo de nuestro sistema constitucional, que implica que el voto tenga que ser libre, secreto, personal e intransferible. Una última pregunta, doctor Santiago Nieto. Bueno, primero quisiera comentarle cómo manejaría usted el tema, ya que actualmente la Fiscalía sí presenta informes, ya que los primeros 10 días del mes tiene que mandarle un informe detallado al INE, el cual es público, y posteriormente cada año hay un anexo en el informe del Procurador General de la República donde se informa todo el trabajo que realiza la Procuraduría, y ahí está el capítulo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. En ocasiones ha habido, según el fiscal que ocupe el cargo, presentación de informe, pero eso ya depende del titular. ¿Usted estaría pretendiendo que se tuviera que regular lo del informe de alguna manera, o qué tipo de informe se refiere? Eso sería lo primero, porque me quedó esa duda. Y en lo segundo, en relación con el artículo 12 de la Ley General en materia de delitos electorales, se dispone que se suspenderá en sus derechos políticos hasta por 6 años a quienes, habiendo sido electos en un cargo de elección popular, no se presenten sin causa justificada a juicio de la Cámara, Asamblea Legislativa o Cabildo respectivo a desempeñar el cargo dentro del plazo previsto para tal efecto en el ordenamiento jurídico respectivo. Ahí, en esta disposición, ¿cuál considera que es el bien jurídico que se tutela en el supuesto mencionado? Muchas gracias. Respecto a los temas de informe, primero, con un posicionamiento personal y teórico, para fundamentar mi respuesta, plantearé lo siguiente. Una democracia implica transparencia y rendición de cuentas. Solamente los regímenes autoritarios son opacos. Por tanto, mientras de mejor forma se establezca mecanismos procesales, formales y de acercamiento con la ciudadanía para que toda la población conozca los detalles de la toma de decisiones, me parece que es un modelo mucho mejor. Va a ser un modelo más garantista y un modelo que va a permitir una mayor transparencia. Pienso en el Poder Judicial de la Federación, el tránsito de tener sesiones cerradas a tener sesiones públicas a través de la televisión. Pienso en el canal del Congreso. Todos estos elementos sirven para legitimar la actuación de los órganos colegiados y que se vea o se cumpla con la premisa de Norberto Bobbio, que nos exigía que una democracia no era otra cosa más que el cumplimiento de los poderes públicos en público. Con ese planteamiento creo que es importante
la presentación de este informe. Los informes no tienen que ser una presentación individualizada de una persona, sino un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas respecto de la actuación. Y si la actuación es una actuación indebida, tiene que haber una responsabilidad por ello. Si la actuación es se ha dado cumpliendo con el deber, me parece que estaríamos en un caso de simple y sencillamente cumplimiento de una función constitucional. Ahora, respecto al tema de la suspensión de los derechos políticos por 6 años. Este es un tipo penal que ha venido desarrollándose con el paso de los tiempos. Es decir, en una reconstrucción histórica del tipo penal vamos a encontrar que surge a mediados del siglo XX cuando los legisladores del Partido Acción Nacional deciden no presentarse para la integración de una Cámara de Diputados. A partir de ese momento viene una reforma, se establece este modelo, porque a mí me parece que hay un tema muy importante que es en cuanto al bien jurídico tutelado que estamos buscando, y es precisamente la representación política plural. Una democracia no puede partir de una representación política que no lo sea, y por tanto las personas que han sido electas para desempeñar un cargo tienen la obligación de presentarse a cumplir con su mandato constitucional y legal, porque representan una porción del electorado que tiene que estar representada en el cauce institucional y en esta arena finalmente política y jurídica que es el Congreso. En ese sentido pienso un poco, y pienso con mucho desagrado, lo que sucedió hace algunos años, en el 2009, que fue corregido de alguna forma vía jurisdiccional y vía política también, en el caso de ciertas mujeres que, habiendo contendido a los cargos de elección popular, decidieron pedir licencia para que hombres entraran en su función. Me parece que no hay nada más antidemocrático que esto. Una democracia sin mujeres, como decía Miguel Insulza, no es más que media democracia. Y creo que en ese contexto y en ese sentido debemos de pensar que no solamente el titular, sino también la idea de la representación tiene que reflejar de manera completa la pluralidad de la sociedad, y por tanto mientras más representación plural en lo social, en lo político se encuentre en los congresos, va a ser mejor para la democracia. Perdón por el tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora le pedimos al maestro Alejandro González Durán Fernández si pudiera pasar a hacer su presentación, y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, senadora Lely Gómez, senadoras de la Peña y Padierna, senador Puente. Gracias por la oportunidad de estar aquí ante la Comisión de Justicia. Señoras y señores, es un privilegio para mí participar en este proceso público para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, que de manera destacadísima la reforma 2014 ha establecido. Parto precisamente de ahí. El constituyente permanente en 2014 se dio a la tarea de dotar al sistema electoral mexicano de un prácticamente nuevo marco constitucional y legal que se hizo cargo de una añeja demanda que es muy importante reconocer: la autonomía constitucional del Ministerio Público. En paralelo o a partir de eso, también la reforma en su artículo 102 ahora contempla la constitucionalización de la FEPADE. Y lo que es más, a partir de ahí se creó la Ley General de Delitos en materia, la Ley General en materia de delitos electorales, que cumple con 3 cosas. Es, digamos, un error común o un lugar para citar común, que lo que hizo fue aumentar las penas. Ya lo decía la senadora Gómez, también incorporó nuevos sujetos activos del delito. Pero más importante que eso, se hizo cargo de 3 cosas que me parece relevante destacar. Primero, la homologación y unificación de los tipos penales. Una relevantísima tarea del Poder Legislativo Federal. ¿Por qué? Porque en procesos electorales como los que están en curso, el proceso electoral federal y 18 concurrentes si consideramos Oaxaca,
tenían hasta 2014, gracias a la libertad de configuración normativa que existía hasta 2014, distintas codificaciones en materia penal para atender los delitos electorales. El día de hoy, esto nos permite la profesionalización, la unificación de las penas y también la distribución de competencias muy clara entre la Fiscalía dependiente de la General de la República, en curso, hoy todavía Procuraduría General de la República, y las homólogas de las entidades federativas. Este es también un acierto de la reforma. La reforma se hizo cargo también de que en las entidades federativas existía una disparidad, una falta de homologación sobre la manera de atender desde el Ministerio Público los delitos electorales. Se estableció así que las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas deben contar con fiscalías especializadas en materia de delitos electorales. Finalmente, lo que sí hizo la reforma fue una actualización normativa de las hipótesis delictivas que incorporó nuevas conductas que habían estado ya desfasadas, porque como también sabemos, a diferencia de la dinámica reformista que ha caracterizado la materia electoral, la materia penal electoral adolecía ya de 18 años sin ser actualizada. Me parece un tercer elemento de lo más relevante el incorporar como delitos electorales las 3 nuevas causales de nulidad en la contienda previstas en el artículo 41 constitucional. Creo que eso ayuda de manera destacada a cuidar el proceso electoral y es una apuesta renovada y constante del Poder Legislativo Federal, de las fuerzas políticas, por la equidad en la contienda. A diferencia de algunas posiciones que señalan solamente la ampliación de las penas, yo encuentro en la Ley General en materia de delitos electorales y en la reforma integral constitucional de febrero de este año, una apuesta renovada por la equidad en las contiendas. En ese ámbito, la Fiscalía tiene un papel de garante muy importante. Y por eso, desde mi perspectiva, el diseño de la Fiscalía 2014 a 2018 debe cumplir con una vinculación institucional en 3 perspectivas. Por un lado, robustecerla para generar una verdadera competencia, una verdadera pierna del mismo nivel que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, este acercamiento para coadyuvar y trabajar con las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas a fin de crear fiscalías homólogas muy competentes, profesionalizar la materia desde la prevención del delito, la investigación, la persecución y la sanción. Y finalmente, es indispensable que la Fiscalía participe de manera autónoma, tanto técnica como operativa, pero muy coordinada con las otras unidades administrativas de la Procuraduría General de la República o Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque la Fiscalía, la FEPADE, solamente tiene oficinas en el Distrito Federal y la capacidad de despliegue ministerial y de actuaciones ministeriales requiere forzosamente de los servicios periciales, forzosamente de la actuación de ministerios públicos, de las delegaciones, y debe ser un trabajo muy cuidadoso de independencia, pero también de mucha capacidad institucional para poder servir como garante, brindar certeza a todas las fuerzas políticas, a los ciudadanos y contribuir finalmente, con esto termino, al buen desarrollo de los procesos electorales en el país. Lo que está en juego y lo que la FEPADE debe cuidar es precisamente que las elecciones sigan siendo una fiesta cívica que permita la renovación pacífica y periódica del poder político en México. Estoy a sus órdenes, senadores. Gracias, maestro González Durán, por su intervención. Está abierto el turno para preguntas de las señoras y señores senadores. Adelante, por favor, senadora Arely Gómez González. Maestro Alejandro González Durán, me gustaría consultarle. La FEPADE, en términos del reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, goza de autonomía técnica, lo cual en esencia significa que sus determinaciones no pueden ser revisadas por áreas centrales de la Procuraduría. Supongamos que usted
ya es el titular de la FEPADE y llega personal ministerial de la Visitaduría General de la Procuraduría para revisar los expedientes de la Fiscalía, tanto de trámite como resueltos. Es procedente que conforme a la normatividad interna de la Procuraduría y de FEPADE se haga esa revisión. ¿Se estaría vulnerando la autonomía de la FEPADE con esas acciones? ¿Estarían incurriendo los servidores públicos de la Visitaduría General en alguna responsabilidad? Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Arely Gómez. Mire, la independencia de la Fiscalía hasta ahora es verdad que está prevista en el reglamento de la Procuraduría General de la República, pero en este momento ya la reforma la dota además de una independencia no solo técnica, sino operativa. La actuación ministerial desde la FEPADE, como usted bien dijo, no puede ser revisada por el Procurador General de la República y, como lo decía, el titular de la FEPADE tiene total capacidad para resolver junto con todos los servidores públicos que atienden la parte ministerial de la FEPADE las decisiones sobre el inicio de una acta circunstanciada o de una averiguación previa en su caso y el tipo de determinación que podría ser de los 4 ejercicios de la acción penal, no ejercicios, reserva o incompetencia. Pero atendiendo a lo que dice usted, la visitaduría tiene competencia para revisar las actuaciones en el marco de las competencias propiamente en lo que se refiere al ámbito interno de cada unidad administrativa. La Fiscalía abriría los expedientes ya resueltos sin duda y de las actuaciones o expedientes en turno tendríamos una reserva para ver qué tipo de actuaciones se están desarrollando en este momento. Dependiendo del nivel, digamos, de injerencia que quisiera tener la Visitaduría General, podría o no darse algunos supuestos de infracción como los que usted señala. Senador Carlos Puente, por favor. Muchas gracias, senador. Maestro, bienvenido a este Senado de la República. Me gustaría hacer una pregunta muy puntual, que nos diera su opinión de cómo debería ser la relación interinstitucional de la FEPADE con las fiscalías y las procuradurías de las entidades federativas. Muchas gracias. Gracias a usted, senador. Mire, senador, creo que avancé esto en mi intervención inicial. La relación con las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas debe ser muy estrecha, muy cercana, e incluso de entrada la Fiscalía, la FEPADE, puede contribuir en este momento con las fiscalías de las entidades federativas para crear una especie de tipología modelo de cómo armar las FEPADES homólogas a nivel local. Ese me parecería que sería el primer paso de la relación interinstitucional. El segundo paso es a través de los convenios de colaboración que se suscriben, ¿no?, tradicionalmente con los gobiernos de las entidades federativas, con las procuradurías o fiscalías de las entidades federativas y especialmente para temas de prevención del delito, blindaje electoral. Aquí, si me permite, quisiera hacer una ampliación. El blindaje electoral que la Fiscalía de Delitos Electorales podría generar en este momento muy relevante para el país, debería ser un acuerdo mucho más amplio y más ambicioso que lo que hasta ahora se ha logrado hacer. ¿A qué me refiero? Están en este momento las distintas fuerzas políticas, algunos esfuerzos institucionales por generar mecanismos de control para establecer cuáles son los filtros para las candidaturas y otros espacios. Creo que en ese esfuerzo debe participar decididamente, activamente, la FEPADE. La FEPADE y el Instituto Nacional Electoral, la FEPADE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la FEPADE y los gobiernos estatales y la FEPADE y el Gobierno de la República. Si logramos en esta coyuntura, en este proceso electoral federal y locales, generar una respuesta contundente y eficaz del Estado mexicano
para salvaguardar el buen desarrollo de los procesos electorales, le estaríamos haciendo un gran favor a la democracia mexicana y a la ciudadanía. Ese me parece que es uno de los ingredientes iniciales que debe de manera inmediata desarrollar e impulsar la FEPADE hacia las entidades federativas, ¿no? Y finalmente, lo que a mí me gustaría generar en el desarrollo de los procesos electorales concurrentes son mesas de atención de delitos electorales concurrentes. Es decir, que la FEPADE, a través del despliegue ministerial que realiza acompañando los procesos electorales y particularmente el día de la jornada electoral, el próximo 7 de junio, pudiéramos tener en cada entidad federativa mesas de atención compartidas. ¿Por qué lo digo así? Porque de esta manera se generarían una especie de doble fiscalización de la actuación ministerial de las entidades federativas hacia la FEPADE y de la FEPADE hacia las entidades federativas. Con esto creo que contribuimos a que se evite que las tensiones naturales que se generarán en los 3 niveles de gobierno por la competencia, por el poder político que desarrollan las contiendas electorales, estaremos ahí para atender las denuncias ciudadanas y la probable comisión de delitos. Si lo hacemos de esta manera, creo, servirá de manera integral para el buen desarrollo de los procesos electorales, para atender las denuncias de manera inmediata y también como una especie de supervisión o fiscalización recíproca para que sepamos en el momento en el que ocurren las denuncias y la atención a los delitos electorales o a la probable comisión de delitos electorales desde los 2 ámbitos, el federal y el local. Senadora Dolores Padierna, por favor. Sistemáticamente se viola la prohibición de contratar tiempo aire en medios de comunicación por diversos candidatos o aspirantes. En la reciente reforma político-electoral quedó prohibido terminantemente todo tipo de repartos, solamente se quedó los textiles, entiéndase gorras, playeras. Le pregunto si usted suspendería el reparto de las televisoras que está haciendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que además lleva el logotipo de Mover a México a un lado del logotipo de un partido, y pues antes se repartían despensas, ahora televisiones. ¿Podría suspender esta falta a la ley, pues? Muchas gracias, senadora Padierna. Mire, me parece que esto forma parte del blindaje electoral que debemos todos impulsar, como decía, como una respuesta contundente de garante de los procesos electorales y en particular desde la Fiscalía. Creo también que no todo se subsume a lo electoral. La conversión analógica a digital que está sucediendo en el país es un proceso que se está llevando a cabo de manera simultánea. Desde mi punto de vista, sería conveniente que sí hubiera restricciones para el tipo de entregas de bienes que no sean propiamente de los programas sociales que el Estado, los 3 niveles de gobierno del Estado, otorgan a los distintos universos o grupos poblacionales de la sociedad mexicana. Gracias, senadora, gracias. Yo le voy a hacer una pregunta muy breve, maestro González Durán. No conozco, no sé si estoy equivocado, pero en varios años de haber incursionado en el derecho electoral, no conozco una sola consignación por compra y coacción del voto. Me refiero, mejor dicho, una sentencia condenatoria por compra y coacción del voto. Y hemos, a lo largo de estos años, adquirido como experiencia que el problema es fundamentalmente de prueba. Un fiscal tiene como responsabilidad investigar, pero sobre todo sostener una acusación ante el juez, pero sobre todo probar la imputación. ¿Cómo probaría usted, con qué elementos probaría usted conductos de compra y coacción del voto en contextos electorales? ¿Qué tendría que hacer la Fiscalía como mecanismos, parámetros, protocolos de investigación, precisamente para poder generar los efectos disuasivos a este tipo de conductas, pero sobre todo para castigarlas?
En su experiencia, ¿cuál cree que deba ser la ruta investigativa y probatoria para que estas conductas no queden impunes? Por su respuesta de antemano, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Tiene mucha razón. En el desarrollo, digamos, de los procesos electorales y particularmente en la discusión de las reformas, es un tema recurrente la manera de atender la compra y coacción del voto, porque parece que desde la perspectiva normativa ha sido insuficiente la capacidad del Estado mexicano para frenar lo que se puede utilizar de recursos públicos o no permitidos para incidir desde los ámbitos de poder o de gobierno en la inequidad de las contiendas. Yo diría que la actuación de la Fiscalía debe tener 3 elementos. El primero, de disuasión. Debemos estar presentes en todos los procesos electorales, sean federales o locales. Presencia me refiero a ir a las entidades federativas, suscribir convenios con los gobiernos de los estados, establecer programas de capacitación, de prevención del delito y de blindaje electoral y señalar claramente que la Fiscalía, digamos, va a ser un actor fundamental y garante, y establecer ahí mismo los protocolos para las denuncias y a las mesas que me refería, digamos, de atención dual. Creo que ese es un ingrediente y un protocolo que podríamos empujar de manera muy decidida, que podría servir para disuadir y también para atender las conductas. En segundo lugar, atendiendo a su pregunta, la Fiscalía debe ir a cualquier denuncia que se haga, a donde está ocurriendo, digamos, la denuncia de compra y coacción del voto, y ser muy claros que el responsable no es quien esté probablemente entregando el último eslabón de la cadena, ya sea un textil, como ahora lo decía la senadora Padierna, sino el superior jerárquico, y atender de manera contundente a las unidades de gobierno municipales o federales que estuvieran realizando estas conductas. En tercer lugar, creo que sí hay, digamos, actuaciones ministeriales que se deben hacer de manera clara, pronta y eficaz. Por ejemplo, ir y recabar testimonios. ¿Quién está haciendo esto? Ir y realizar trabajo de investigación pericial de manera discreta, a efecto de poder evidenciar incluso la probable comisión del delito en flagrancia. Y finalmente, acreditar con todas las capacidades que tenga la Fiscalía la probable comisión de los delitos ante la autoridad jurisdiccional para ser puestos a consideración, y en su caso para ser puestos a consideración de la autoridad jurisdiccional. Gracias, maestro González Durán, por su intervención. No hay más preguntas de las señoras senadoras y señores senadores. Le agradecemos su participación, le deseamos mucha suerte en este proceso. Muy buenas noches. Gracias a ustedes.